Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis político, electoral, constitucional. Una mesa de análisis que cuenta con voces muy autorizadas, con opiniones y especialistas absolutamente objetivos e imparciales, sin filias ni fobias ideológicas ni políticas, pero sí con opiniones contundentes, claras y sobre todo objetivas. Quiero agradecer la presencia de un hombre con auténtica experiencia, de un hombre con una trayectoria reconocida y respetada, pero sobre todo con un prestigio a prueba de balas. Y sí, estoy hablando de nuestro amigo, don Demetrio Sodio de la Tijera. ¿Cómo estás, Demetrio? Muy buenos días. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. La verdad es que este inicio de año pues arrancó muy fuerte. Cerramos pues obviamente con la transición del gobierno de Claudia Sheinbaum. Hemos iniciado pues este mes de enero a partir de ya con muchos cambios, con mucha preocupación, con mucha incertidumbre a partir de la segunda quincena de este mes de enero con la llegada de Trump a partir del día 20. Hay contexto de preocupación, de incertidumbre, de desconfianza, de retrocesos. Yo quisiera pedirte un comentario inicial en esta primera etapa, este primer mes o estos primeros 100 días del gobierno de Sheinbaum y luego nos vamos con Donald Trump. ¿Qué opinas? Perfecto, claro, con todo gusto. Mira, yo creo que ha sido un cambio de gobierno, bueno, terzo, porque ha habido básicamente una continuidad de los programas, de las iniciativas del gobierno anterior. De hecho, a Claudia Sheinbaum le tocó en la primera etapa, todos los primeros 3 meses, concluir la agenda que había quedado pendiente de López Obrador, el plan, la tercera etapa, digamos, de las reformas. La reforma para eliminar órganos autónomos, la reforma de regresarle a Pemex lo que es y a la CFE, su capacidad de ser un monopolio, en fin. Y también, obviamente, la más importante, que es la reforma al Poder Judicial, que está aprobada la reforma y estamos en el proceso. Entonces ha sido un inicio en que no se ha visto claramente cuál es el papel de la nueva presidenta, porque ha sido continuar básicamente con lo anterior, ¿no? Y en estos 100 días ha habido cosas positivas. Yo creo que ha sido, yo veo diariamente las mañaneras y hay una, digamos, una presencia, un discurso de la presidenta mucho menos de confrontación, de descalificación. López Obrador se dedicaba todos los días a descalificar a los periodistas, a descalificar a los intelectuales, analistas políticos, y Claudia Sheinbaum ha sido muy moderada en eso, lo cual crea un clima de menos tensión en el país, ¿no? Ahora, en cuanto a resultados, hay ciertos resultados positivos en el combate a la inseguridad, la reducción del número de homicidios. Sí hay una reducción de un nivel diario del orden de 80 homicidios dolosos diarios, andamos sobre 65, sobre 70. Si hay una reducción de 80 homicidios diarios a 70 homicidios, que eso es un buen inicio. Y hay un cambio definitivamente radical en la estrategia. Antes era abrazos, no balazos, y ahora hay una acción directa del Estado, del gobierno, para combatir a la delincuencia organizada, para combatir a los cárteles, para buscar laboratorios de producción de fentanilo o de cualquier tipo de droga sintética. En fin, yo creo que en la parte de seguridad se va por el camino correcto. ¿Dónde está el gran problema, yo creo, del sexenio de Claudia Sheinbaum? Está en la economía. Porque por más que ella haya buscado un acercamiento, también yo diría que nunca tuvo López Obrador con el sector privado, la realidad es que el sector privado no tiene plena confianza, porque por un lado lo invitan a que participe, pero por el otro lado le cierran espacios para participar. Yo creo que es acaban de dar la cifra de crecimiento económico del año pasado, es un fracaso, 1.3%
de crecimiento económico o un promedio de 0.8 durante todo el sexenio, pues es insuficiente para, para las demandas que tiene la población y para ofrecer trabajo a la gente. Se habla de que tenemos un nivel de desempleo muy bajo, sí, pero cada día crece más el sector informal. El sector formal de la economía no está creciendo y no está ofreciendo empleos. Entonces, como que estamos ahora, pues, ante la espera, qué pasa con lo que vamos a platicar después, qué pasa con Trump, pero hoy la situación del país, en términos de crecimiento económico, hay muchas dudas y las perspectivas para este año son de un crecimiento aún menor al del año pasado. Totalmente de acuerdo contigo, Demetrio. La verdad es que las decisiones de este gobierno, la continuidad del segundo piso de la cuarta transformación, las ocurrencias de seguir ampliando las pensiones y seguir ampliando la base de estos programas sociales sin tener una estrategia para recaudar o para generar los recursos necesarios, tomar por asalto, pues obviamente, fondos y decomisos, recortes a organizaciones e instituciones como el sector salud, pues son preocupantes, como bien refieres. La economía no está creciendo a los niveles ni en la condición que se requiere precisamente para ofrecer bienestar, algo que tanto han cacareado este gobierno, el bienestar, que no es pues más que una pantalla, una simulación, una cortina de humo, con todos los aparentes programas de beneficio que le está otorgando al pueblo desinformado, al pueblo enajenado, con muchos promesas o esperanza de que acaben con los fifís, de que acaben con los machuchones, de que acaben con los clase medieros aspiracionistas, como lo clasificó desde el sexenio pasado López Obrador, y que ahora esa polarización, esa división poblacional entre chairos y fifís se ha generado en este país donde la inversión de capital está viendo sus intereses pues con mucha incertidumbre. Las reformas en materia constitucional están generando desconfianza para los capitales nacionales y extranjeros, y como bien refieres, consecuencia de ello, los proyectos se están suspendiendo, se están cancelando, y con ello la generación de empleo productivo no está formalizando en los porcentajes ni en las cantidades necesarias. Quiero agradecerle, ya está con nosotros también el presidente de la Comisión de Fiscalización del Colegio Nacional de Abogados, el maestro en Derecho y contador público, don Tulio Salanova Brito. Abogado, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, don Julio, don Demetrio, muchas gracias por la invitación. A la orden. Bienvenido, abogado. ¿Qué está pasando en México en el contexto constitucional? Hay los primeros 100 días, hay cuentas alegres de estos primeros 100 días, hay opiniones en contrario, hay reflexiones pues, sobre la triste realidad de este país en los primeros 100 días. ¿Qué opinión le merece este contexto, abogado? Sí, Julio, bueno, yo coincido con don Demetrio. Evidentemente tenemos una crisis económica ya en puerta. Definitivamente no se cumple el círculo virtuoso de la economía, ese ciclo productivo. Desafortunadamente, creo yo, la mayor parte del presupuesto nacional se destina a programas sociales, a pensiones para determinados sectores vulnerables de la población, y por lo tanto aquellos proyectos productivos que teníamos unos sexenios atrás, pues no están generando los ingresos que se requiere. Habrá definitivamente un déficit presupuestal producto de estas políticas, y habrá que estar muy atentos a los resultados que debe dar el gobierno en ese sentido. Y aunado a ello, evidentemente, la crisis constitucional que tenemos hoy en día, la falta de acuerdo y de consenso que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y en el que evidentemente interviene el Poder Legislativo, pues no abona a que se active el carácter económico, la vocación económica que tiene nuestra nación. Yo creo que definitivamente habrá que hacer ajustes importantes, a pesar de que en los primeros 100 días de gobierno se señala o se percibe una alta aprobación a la gestión de Claudia Sheinbaum. Pues evidentemente esto apenas empieza, y las secuelas de estas malas políticas económicas apenas, desafortunadamente, creo yo, van a comenzar, estimado Julio. Es importante recordarle a nuestro auditorio que esta mesa de análisis está integrada por especialistas, por analistas políticos, por líderes de opinión, por profesionales en diversas ramas y en materia de derecho, economía, finanzas, contaduría.
quiero pedirle a don Demetrio Sodi, atendiendo a su amplia experiencia y a su trayectoria como legislador y como gobernante y obviamente como mexicano, ¿qué opinión le merece pues las amenazas, las acciones que ha emprendido Donald Trump en materia migratoria, las firmas de diversos decretos que ha impulsado, las reformas, algunas leyes que ha promulgado y claro, las acciones ejecutivas que pues están generando preocupación también, mucha incertidumbre, pero sobre todo hasta violaciones a los derechos humanos? ¿Qué opinión le merece don Demetrio Sodi? Mira, yo creo que no solo México, sino el mundo, el planeta se enfrenta a un loco. Sí, es un tipo totalmente desquiciado, megalómano. Yo creo que él se ve en el espejo y se siente Dios, de veras. Y de veras, qué peligroso para México. Yo me he negado a opinar mucho sobre qué va a pasar, porque estamos a 24 horas de que Sí, Trump decida qué va a hacer. Y un día dice una claro. cosa, otro día dice otra cosa su secretario de Estado, su secretario de Comercio, y hasta hoy no sabemos si va a aplicar o no va a aplicar aranceles a México. O si nos va a poner la amenaza, como lo ha dicho, sujeto que cumplamos ciertas cosas. Aquí hay una responsabilidad de López Obrador muy grande. López Obrador, con su estrategia de abrazos y no balazos, dejó que creciera los cárteles, la delincuencia organizada y la producción de drogas en México y ¿cómo se llama? El tráfico de drogas. Hoy, cuando menos, sí hay una estrategia muy diferente. En parte porque así lo planteó la presidenta, pero en parte por la presión de Trump, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene razón en que México no puede seguir exportando esas cantidades de droga a Estados Unidos que representan una amenaza que dicen de más de 100,000 muertes. Pero ahí López Obrador tuvo una responsabilidad. Fue muy irresponsable en el combate a la delincuencia organizada y negó toda la vida que aquí no se producía fentanilo. Bueno, no se produce fentanilo, pero aquí se hacen las pastillas para exportar a Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que Trump es una incógnita, insisto, faltando 24 horas. La misma presidenta hoy en la mañanera decía, en pocas palabras, tenemos una estrategia para el plan A, para el plan B, para el plan C, porque no saben qué va a pasar. Yo pienso que Trump tampoco dice, no hay borracho que como el hombre, aunque él está muy loco, ¿no? Pero el riesgo para la economía de Estados Unidos, por un lado, de estar extraditando a gente que trabaja y que mantiene una parte importante de la economía, le puede producir un fuerte problema económico. Por el lado de los aranceles, también, hoy lo explicaba en la mañanera Marcelo Ebrard, representa el aumentar 25% los aranceles, representa un impacto en la economía de las familias de Estados Unidos muy fuerte, ¿no? Pero Trump es un hombre que básicamente funciona de bote pronto, de qué se le ocurre en la mañana, ¿no? Es decir, la amenaza de Trump no solamente para México. Cuando vemos que Trump se sale del Acuerdo de París sobre el cambio climático, es una amenaza para el planeta. El país que más contamina, que más produce dióxidos de carbono es Estados Unidos. Si ellos le siguen a volver a apostar al petróleo o salirse de la Organización Mundial de la Salud o amenazar a Panamá, es decir, es un tipo totalmente loco, pero desgraciadamente ese loco es nuestro vecino. Y pues hay que esperar. No creo que haya claridad hoy de qué es lo que va a hacer Trump mañana. Totalmente de acuerdo. La visión, la opinión, y me sumo a ese análisis, es que imponerle 25% de aranceles a México, a lo mejor lo estamos interpretando al revés, cuando a lo mejor Donald Trump nos está guardando la sorpresa de imponernos a las exportaciones de Estados Unidos a México. Y bueno, pues evidentemente ahí sí nos va a, si así fuera al revés de las exportaciones de México a Estados Unidos, afectaría la economía norteamericana, pues afectaría también la economía nacional. No me quiero imaginar si le impone 25% de las exportaciones de Estados Unidos a México. Bueno, pues estamos en la antesala de una recesión histórica inédita para la economía mexicana, Demetrio. Pero no le convendría eso. Eso es imposible, Claro que no, perdón, porque claro sería que no. el déficit comercial se iría a las nubes. No, 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 será la locura.
le la locura. es imposible. El No, lo que él 29 se quiere es que repetiría no entre casi a un siglo. producto. Sí, lo que él quiere es reducir el déficit. Y para reducir el déficit, él tiene que gravar las importaciones que ellos tienen de México, no al revés. Pero yo creo que también el impacto que tendría en la economía, en inflación, en un país que todavía el mismo, ¿cómo se llama? El Fondo Financiero de Estados Unidos, no sé, no recuerdo el nombre ahorita, pero le hizo una advertencia, no va a bajar la tasa de interés, El porque Departamento del tiene, Tesoro, sí, porque tiene miedo sobre los impactos que puedan tener las tarifas o los aranceles que ponga el gobierno. Es decir, hay una preocupación grande en Estados Unidos sobre el impacto de los aranceles, sobre todo de México y Canadá. totalmente de acuerdo. A ver, quiero contarle al abogado Tulio Salanueva, él que de primera mano y de manera personal y profesional ejerce el comercio exterior, no solo con Estados Unidos, con países del Pacífico Asiático como China. ¿Qué opinión le merece este contexto de amenazas arancelarias? ¿Cómo las aplicaría? ¿Cómo afectarían la economía nacional? ¿Cómo generarían incluso un daño colateral a la economía norteamericana, abogado? Bueno, aunque coincido con Demetrio, yo creo que Trump es predecible en ese sentido. Es un tipo que ejerce en forma muy agresiva la mercadotecnia política y habrá que remontarnos al sexenio de López Obrador, en el cual este tipo de amenazas muy agresivas, pues fueron manejados con prudencia, podría decir yo, por parte del titular del Ejecutivo en aquel momento. Yo creo que en este momento el gobierno de México ha actuado con prudencia y sobre todo ha establecido determinadas políticas económicas. Las tasas impositivas que se impusieron al comercio retail con China, pues son una muestra de que México está tratando de equilibrar esa balanza con los Estados Unidos. Evidentemente había un tráfico desmedido de mercancías del país asiático sin que éstas estuvieran grabadas. Y también aquellos operativos escandalosos que ha realizado la Secretaría de Economía, que espero y hago votos que no sean solo un ardid publicitario para el gobierno de México, son evidentemente necesarios. Este tipo de economía no abona al desarrollo del país, no abona a una buena relación, por supuesto, con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y creo que México tiene mucho por hacer. Como decía Demetrio, evidentemente no se cumplió con aquel pacto de buenos vecinos. En México hubo un clima de delincuencia, hubo un clima de narcotráfico que evidentemente impactó a nuestro vecino del norte, y yo diría, aunque son excesivas, en alguna forma son naturales las reacciones que tiene el ejecutivo de aquel país. E insisto, habrá que llegar a acuerdos políticos, acuerdos económicos, porque si se lleva a cabo esta tasa impositiva, este aumento en los aranceles por parte de los dos países, pues no habrá más que crisis económica y evidentemente se va a ralentizar el crecimiento de nuestro país. Abogado, yo creo que sí son una estrategia distractora, una cortina de humo, porque pegarle a las plazas comerciales, a los vendedores finales o a los intermediarios, ¿no sería mejor pegarle a la frontera, a la aduana que está bajo el control del ejército? Porque, perdón, pues ahí entra todo el contrabando, ahí entra toda la piratería, ahí entra, pues ahí a lo largo y a lo ancho de las carreteras mexicanas, pues corre toda la mercancía que se roban en los trailers, las bandas de delincuentes que atracan a camioneros, a transportistas. ¿Qué no sería más importante fortalecer las aduanas, fortalecer realmente los procesos de internación definitiva de mercancías y verdaderamente establecer un cerco de supervisión, de prevención de tráfico ilegal de mercancías? Reitero, piratería, contrabando, lo que quieran y manden, pero desde la frontera, abogado, en vez de estarle pegando a los pequeñísimos, a los micro comerciantes, que son los intermediarios finales, en las plazas comerciales. No sé qué opinión le merezca, abogado. Sí, por supuesto, Julio. Tenemos un caso significativo de hace unos días, muy mediático, en el cual se Así descubrió es un túnel con el vecino del correcto. norte. Y yo te diría que no es el único caso, Julio. Vemos de primera mano el comercio exterior como tu servidor. Sabemos que no solo por las aduanas entran mercancías de todo tipo a nuestro país. Claro, Desafortunadamente es un problema social y económico, dado que no solo no hay control de las aduanas, hay puntos de ingreso de mercancías que así es. evidentemente no están fiscalizados y de los cuales ni siquiera
conoce la autoridad. Hasta que no se combata evidentemente este flagelo, pues seguirá el problema. Y por lo tanto, yo te diría que solo atacando al comercio directo, pues habrá un pequeño impacto económico. Evidentemente, nuestro país en este momento no tiene el control de las aduanas, a pesar de que entró la Guardia Nacional e inclusive la Marina a los aeropuertos y a las aduanas más importantes de nuestro país, pues hay otros puntos de ingreso de armas, de precursores químicos para la fabricación de drogas y no hay en este momento una política pública que ayude a mejorar este problema, estimado Julio. Pues entonces, las afirmaciones de este gobierno no le están dando muestra de un verdadero combate, de acciones contundentes para prevenir, combatir, erradicar la producción de fentanilo, aunque han negado categóricamente que no hay laboratorios, que no hay cocinas, pues en los hechos, abogado, sí las hay. Y de aquí salen, entran los precursores, entra la materia prima, aquí lo fabrican, aquí lo maquilan y se va así que al país vecino para el consumo. Entonces, realmente no hay acciones claras, no hay una demostración, como bien refieres, abogado, sobre acciones de políticas públicas, programas y proyectos, más allá de una visita a Sinaloa o dos, tres visitas del secretario, donde yo sigo viendo, perdón, no sé qué opinión les merezca a nuestros invitados, las declaraciones de un gobernador, no sé qué le sepa a Claudia o no sé qué les haya financiado al propio Andrés Manuel con recursos del narco, no sé, que les pudiera saber que nadie lo quiere tocar y nadie lo quiere remover. Y mientras tanto, pues Sinaloa está incendiado. Y eso, pues una demostración de indiferencia o de no implementar ninguna acción que pueda convencer a la opinión pública de que este gobierno, pues realmente quiere acabar con el narco. Y con ello le da elementos suficientes al gobierno norteamericano para decirle, pues no, sí, pero no. No sé qué opinión le merezca, abogado. Mira, yo te diría que hay una evidente contradicción. Debemos recordar que durante el sexenio anterior se negó rotundamente la existencia de Claro, laboratorios en nuestro país. Cuando comenzó la gestión de Trump e incluso antes cuando hizo su discurso político y sus amenazas a este tipo de problema, se claro, decía incluso por Claudia Sheinbaum que nuestro país no tenía este tipo de laboratorios. Cuando se implementa, cuando se anuncia la amenaza del arancel, existen operativos por parte del titular del área de seguridad pública en el cual se desmantelan diversos laboratorios de precursores y de fabricación de fentanilo, de tal manera que existe esa contradicción. Por contradicción, por una parte se decía que México no era productor de estos elementos y por otro lado, pues se desmantelan una parte de los mismos, por lo que pues esto crea sin duda una mala percepción por parte del gobierno de los Estados Unidos y tampoco ayuda para la negociación que es tan necesaria de este tipo de problemas. Yo creo que la receta que más ha dado resultado es la honestidad ante este tipo de negociaciones. No podemos ocultar que México es productor de drogas sintéticas, que México es el primer exportador a nuestro vecino del norte y aunque ellos evidentemente tienen fallas al controlar este tipo de adicciones, pues México es un importante precursor para los problemas que tienen los Estados Unidos. totalmente de acuerdo. Y hablando precisamente de las decisiones de Trump y de las acciones en relación a sus amenazas, yo quiero preguntarle a don Demetrio Soy Tijera, ¿qué pasó con Colombia? ¿Qué pasó con Petro? Hace 8 días prácticamente, don Demetrio, ¿es una Mira, realidad la amenaza? ¿Qué opinión le merece, Demetrio? pero mira, ahí vale la pena comparar lo que hizo Petro con lo que ha hecho Claudia, o Claro, lo que claro, hizo el primer ministro de Canadá con lo que ha hecho también la presidenta. Ha sido así muy es. prudente. Es decir, en México nos enviaron 4 aviones y bienvenidos. Y en una tercera parte no eran mexicanos y bienvenidos. Yo creo que el gobierno mexicano se adelantó ante la amenaza de Trump. Sí hay un cambio de estrategia en el combate a la delincuencia organizada. Sí, ahora sí se le está persiguiendo, se le está localizando, se están cerrando laboratorios. Antes se negaba, ahora se cierran. El haber reconocido que se incautaron 500 millones de dosis de fentanilo, de pastillas de fentanilo, pues es reconocer Claro, automáticamente que en México se está produciendo o se está transformando el fentanilo en pastillas para droga para los americanos, ¿no? Entonces yo creo que sí claro, hay un cambio, igual en la parte
de indocumentados. Hoy leí un artículo en la mañana de Fernández Menéndez que decía que estaba en la frontera en Chiapas, que no había nadie. Es decir, la reacción que ha provocado las declaraciones de Trump es que pues, se oyen también en Venezuela, en Guatemala, en El Salvador, y ya no están viniendo. Qué bueno. López Obrador cometió el error los primeros 2 años de invitarlos a que vinieran, a que México era el paraíso, y creo que fue una tontería, ¿no? Yo creo que el gobierno de México hasta ahora ha actuado con prudencia, inteligentemente, ha colaborado sin decirlo abiertamente con Estados Unidos, ha aceptado el ser un tercer país para recibir lo ha aceptado de facto sin que se firme nada. Sin apoyo económico. Y está bien, y por eso Trump sigue dudando de si va a aplicar o cómo va a aplicar los aranceles. Si México se hubiera cerrado, hubiera actuado como Canadá, hubiera actuado como Colombia, el 25% de aranceles sería seguro. Yo creo que estamos ahí, sí, hemos estado en buenas manos, afortunadamente, y no hemos cometido errores y hemos colaborado en todo, lo cual además es lógico. Teníamos que colaborar. No podemos tener un vecino, ¿no? nuestro principal socio comercial, y no vamos a colaborar con él cuando en Estados Unidos el fentanilo es una amenaza de muerte, o cuando México tiene un déficit de creo que 120,000 millones de dólares con China y un superávit de 250,000 con Estados Unidos. Pues no es lógico. Es decir, Estados Unidos reclama, dice, a ver, lo que importas de China, importan los Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Y hablando de cooperaciones voluntarias o de buen modo o de decisiones, ¿qué opinión le merece? Quiero iniciar este bloque con nuestros invitados y pedirles que hagamos un comentario sobre la tómbola en el Senado de la República, la polémica constitucional entre el Comité de Evaluación del Poder Judicial, que terminó renunciando, las decisiones o la resolución del Tribunal Electoral y, claro, la posición de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir platicando esta segunda parte con nuestros invitados esta mañana. No le cambie, seguimos contrastando ideas, regresamos. Amigos, bueno, pues evidentemente después de este ejercicio de análisis en el contexto nacional e internacional, es obligado platicar con expertos, abogados, con especialistas en materia política, sobre el tema de la tómbola en el Senado de la República. La instrucción por parte del Tribunal Electoral, la sentencia incluso que había ordenado al propio Comité de Evaluación del Poder Judicial, el posicionamiento de la propia Suprema Corte de Justicia, la renuncia de sus integrantes. Yo quisiera preguntarle en esta ocasión al abogado Salanueva, ¿qué opinión le merece esta tómbola que se llevó a cabo en la noche de este jueves allá en el Senado de la República? Se va a elegir por la buena fortuna y pues por insaculación a los mejores perfiles. Con esto nos garantiza autonomía, independencia, capacidad, trayectoria, legitimidad a los que serán los futuros jueces federales, integrantes de la Corte, magistrados. Será el mecanismo que le dé certeza, legitimidad y garantía a los mexicanos, a los empresarios, a los
capitales nacionales y extranjeros. Abogado, ¿qué mensaje estamos dando como país en este contexto? Caray, Julio, ¿qué te puedo decir? Quienes estamos todos los días litigando, quienes estamos en tribunales, sabemos de las gravísimas áreas de oportunidad que tiene actualmente el Poder Judicial y sin embargo yo te diría que la oposición puntualmente señaló todos los problemas que tenía este procedimiento de reforma constitucional para la elección de jueces. Creo que estamos ante una tragedia anunciada, ante una tragedia evidente, ante la falta de un método y de una estructura jurídica y política que pudiera haber mejorado muchísimo todos aquellos problemas de los que hoy adolece el Poder Judicial. No hay un método, no hay un procedimiento debidamente reglamentado que pudiera dar certeza tanto a los participantes como a la sociedad en general de que tendremos un poder judicial fuerte, honesto, confiable, profesional, dedicado a las labores de impartición de justicia. Y creo que es un problema que no solo a nivel internacional debería preocupar, que evidentemente así es. México, por conducto de los líderes del poder ejecutivo, del poder legislativo, ha anunciado incluso que se saldrá de los pactos internacionales de los que somos partícipes. Pero te decía, no solo esto es lo que debe preocuparnos, la falta de una estructura judicial adecuada, pues al interior no garantizará que los ciudadanos tengamos acceso a medios de defensa confiables. Y quienes te decía, estamos todos los días en tribunales, sabemos que es una garantía de la cual debemos poder hacer uso los ciudadanos. Y bueno, sin estos elementos, creo que se avecina una crisis aún más grave de la que ya tenemos quienes ejercemos el derecho todos los días. Totalmente de acuerdo, abogado. Yo quiero preguntarle a don Demetrio Soto de la Tijera, ha sido senador, ha sido diputado federal, ha sido gobernante, un hombre con total experiencia legislativa. A ver, don Demetrio, esto es inédito, esto es algo incierto, algo preocupante, yo diría hasta alarmante para la administración de justicia, para las instituciones responsables de impartir justicia en este país. Hay una transgresión a la división de poderes, dejan en manos de un poder distinto la insaculación, elegir, mandar directo a la tómbola a los cuates, a los compromisos de Morena. Fue una estrategia dirigida desde el propio tribunal que ha sido colonizado prácticamente por Morena. Vemos quiénes son las mayorías en Morena y las mayorías en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué opinión le merece, don Demetrio? Mira, yo creo que la crítica a la reforma al Poder Judicial, pues ya terminó. Digo, porque ya se aprobó. Es Sí. decir, yo creo que ahora tenemos que ver qué hacemos. Es una reforma totalmente ilógica, no va a mejorar la calidad de la justicia, no va a mejorar la calidad de los jueces y juezas, o de los ministros, de los magistrados y magistradas, no lo va a mejorar. Al revés, lo más probable o lo seguro es que vamos a tener jueces con menos experiencia, más expuestos a la corrupción, a las presiones, pero en fin, eso ya pasó. Ahora lo que hay que decidir es qué hacemos. ¿Invitamos a que la gente participe o no? Ese para mí es la reforma tiene una trampa. Es decir, sí, va a elegir la gente. Y la gente está contenta con elegir, porque el populismo es muy hábil. Plantea cambios que a la gente le gustan. No importan las consecuencias, A la gente le gusta y está contenta con elegir a su juez, a su magistrado, a su ministro, en lugar de que lo elija el presidente o lo elijan los senadores o lo elija el propio Poder Judicial. Entonces, nos estamos enfrentando ante algo que es popularmente bien visto. Y ahí viene lo que estábamos discutiendo. ¿Qué se hace? ¿Se invita a votar o se invita a abstenerse? Pero si se invita a abstenerse, pues les dejamos todo el camino libre. Ellos se van a ir solos con sus candidatos, porque de que van a hacer un operativo, lo van a hacer. ¿Podemos los ciudadanos dejarle a la gente clara quiénes son los buenos o las buenas para jueces, para magistrados, magistradas, para la corte, o no podemos? Yo creo que ahí hay una obligación, conducir, darle información a la gente
de por quién votar. Creo que es muy importante. Dentro de la lista de ministros y ministras van a ser, creo que van a ser, son 9 por 9, 81, más 3 que creo que pasan automáticamente, las 3 ministras, 84. Claro. Esas 84, tiene que haber unos mejores que otros. Y tiene que haber algunos que tienen más experiencia, que son más autónomos y que podemos confiar en ellos. Hay una responsabilidad nuestra en conducir a la gente. Yo creo que sí. Yo creo que lo peor que podíamos hacer era abstenernos de participar, igual con magistrados, igual con la comisión, el comité de disciplina que va a haber. Son 5. No podemos nosotros como ciudadanía, como organizarnos para hacer una evaluación nuestra de los candidatos y recomendarle a la gente por quién votar y decirle, por estos no, porque estos son subordinados, esto lo está imponiendo Morena, esto lo está imponiendo Noroña. Tenemos que hacer eso. Yo creo que ese es el gran debate que viene ahora. Ya discutir si la reforma es buena o mala, es mala, pero va a estar. Se va a votar el 1 de junio. Y ahí es donde, inclusive un grupo de gentes, estamos viendo eso, ¿no? ¿Qué conviene hacer en este momento para conducir a la gente a que su voto, que participe y que vote por aquellas que garantizan realmente experiencia, honestidad y autonomía? Totalmente de acuerdo, don Demetrio. Es un escenario lleno de denuncias, lleno de irregularidades, lleno de contradicciones, como bien refieren, lleno de, pues yo diría, contextos de corrupción, porque obviamente habrá todo un operativo para imponer a sus candidatos. Todos tienen a sus candidatos. Morena tiene a sus candidatos, grupos fácticos, y no me sorprendería ver que la propia delincuencia, la delincuencia organizada, incluso mejor organizada que a veces el propio gobierno, también tenga a sus candidatos y tenga todo un operativo ya implementado para imponer la elección de estos candidatos que estarán pues actuando bajo este manto de la reforma constitucional y actuando en función de las instrucciones u órdenes directas que les den sus patrones. Y bueno, pues obviamente esto va a acabar con la certeza, con la confianza de los capitales, de los inversionistas, de los generadores de empleo en este país, de los contribuyentes, de los grandes contribuyentes que en este país son tan necesarios para seguir cumpliendo los caprichos, las ocurrencias o las estrategias electorales con los programas sociales. Quiero preguntarle al abogado Tulio Salanueva, ¿qué opinión le merece entonces este contexto para pues darle la opción para que decidan el pueblo bueno y sabio elegir a sus aspirantes? Porque vemos, como bien refiere don Demetrio, vemos perfiles muy interesantes, vemos un Roberto Gil Suárez, vemos gente con trayectoria, con autonomía, con verdadera independencia, vemos gente que incluso Roberto ha denunciado toda una estrategia para imponer en determinados, porque no habrá casillas como las conocemos en las elecciones federales, no, habrá centros de votación estratégicos en colonias, en alcaldías, en municipios que están controlados mayoritariamente por Morena. Y esto pues va a permitir que Morena y sus aliados o sus cómplices puedan imponer, puedan garantizar el triunfo de sus candidatos. ¿Qué opinión le merece, abogado? Julio, antes de el proceso de la elección, que sin duda será importante, yo te diría que es tan arbitraria en este momento la selección de los candidatos, son tan subjetivos los criterios que se están utilizando para definir quiénes son los más competentes para ocupar este cargo, que ni siquiera en este momento se nos garantiza que quienes van a estar en las boletas electorales tengan perfiles que puedan evaluar Idóneos. hasta ese momento. Desafortunadamente, ha sido tan opaco el procedimiento de selección que en este momento no sabemos cuáles son los criterios que van a prevalecer para esa selección, para que los designados puedan ser votados. Y desde este momento, insisto, mucho antes de la elección, creo que es un procedimiento total y absolutamente viciado. Si bien el poder tiene que ejercerse en las mejores condiciones, pues en este momento el partido oficial no garantiza que esa elección tenga cuando menos un viso de democracia, de gobernabilidad. No podemos esperar, como dice Demetrio, hasta que se lleve a cabo el procedimiento de elección.
definitivamente hasta ese momento pues no hay las condiciones y los conductos adecuados para informar a la sociedad de esos perfiles. Creo que la crítica debe ser desde este momento y por supuesto también hacer uso de los canales jurisdiccionales, de los canales judiciales, de las vías legales para impugnar todos estos vicios que ya se presentan durante la selección. Habría que ver en todo caso cuál va a ser el criterio de los jueces federales que tienen que conocer de los juicios de amparo, de los Porque en materia procedimientos. electoral, pues no tendrían competencia, abogado, ¿no? Exacto. Así es, fue una respuesta contundente que se dio, pero dentro del procedimiento jurisdiccional para la elección de los jueces, déjame decirte que sí hay vías para llevar a cabo una impugnación. Insisto, Impugnación. habrá que ver cuál es el criterio jurisdiccional, cuáles son los elementos que aportan los jueces al emitir sus resoluciones, sus acuerdos ante una demanda de amparo de esta naturaleza, y creo que es la labor que más corresponde en este momento a la comunidad jurídica y a la sociedad. No permitir que este tipo de procedimientos arbitrarios, viciados, sin ninguna base legal o reglamentaria se lleven a cabo. Pero insisto, desafortunadamente en este momento el Poder Judicial, los jueces que ejercen la función tienen temor de las represalias que pudiera haber con sus resoluciones y bueno, insisto, estamos ante un desastre electoral próximo. La democracia en México es una verdadera simulación. Sin lugar a dudas, estoy de acuerdo con el abogado, hay unas violaciones terribles al principio de equidad, hay una vulneración tajante, descarada a los principios constitucionales, hay una transgresión a nuestra democracia, hay una simulación de proceso democrático, porque eso es una simulación, y bueno, pues obviamente es toda una estrategia para colonizar al Poder Judicial, más de lo que ya está evidentemente, es tomar por asalto, reitero, la última línea de defensa que tenían los mexicanos, la última, yo diría, el último contrapeso institucional que podía poner en orden y regular un poco los excesos, los abusos, los caprichos de poder o los compromisos inconfesables del gobierno en turno. Quiero pedirle a don Demetrio Sodi, estamos entrando a la recta final de esta mesa de análisis, pedirle su comentario, su opinión. Vemos una columna que publica cada semana en el periódico El Economista. Pedirle un comentario al respecto, don Demetrio, y una última reflexión para cerrar esta mesa. Adelante, don Demetrio. Mira, una reflexión sobre el Poder Judicial. Creo que lo más importante internamente, digo, externamente es Trump, ¿no? Es la amenaza. Claro, Internamente, toda la elección del Poder Judicial. Pero todo lo que ahorita se comenta, tienen razón. Es una simulación. Pero ¿qué hacemos? Porque el problema, yo creo muchas veces los analistas políticos se quedan en el análisis. Y yo creo que la obligación nuestra es ir más allá, es ver qué podemos hacer ante el escenario catastrófico que tenemos enfrente. Los jueces pueden hacer amparos, pero ¿qué van a decidir? Ya lo vivimos, el tribunal va a decir no procede y el gobierno se va a apoyar en lo que diga el tribunal y es una forma de violar la ley amparada en un órgano que tiene facultades para la cuestión electoral. Yo por eso voy más allá, va a haber la elección, sin duda, el gobierno tiene sus candidatos y va a impulsar cuando menos a las 3 ministras que están del lado de Morena. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos viendo o actuamos en consecuencia? Tú decías, don Roberto Gil, bueno, tiene un mucho mejor perfil que cualquiera de ellas 3. Lo impulsamos, lo apoyamos, descalificamos a los otros o dejamos que el ciudadano vaya a ciegas a votar. Porque si no le damos información nosotros, si no participamos en el proceso a favor de los buenos y en contra de los malos, la gente va a llegar a ciegas a votar. No vas a ver ni para ministros, ni para la comisión esta de disciplina, y mucho menos para jueces, ¿no? Entonces yo lo que siento es que llega el momento de dejar atrás ya la crítica ya está, esa no se va a borrar, va a fracasar esto, y la siguiente elección, va a estar en condiciones muy diferentes, porque la gente va a ver que la segunda etapa de la reforma electoral, de la elección de jueces magistrados,
va a ser ya en un ambiente en que la reforma fracasó. Pero en este momento la gente está entusiasmada con participar. Es popular. Entonces, si va a participar, la orientamos, participamos o nos quedamos callados y nos lavamos las manos. Yo creo que es muy claro. Participemos en decirle a la gente por quién votar. ¿Quiénes son sus aspirantes, sus candidatos a cargos de elección popular en el Poder Judicial de la Federación? Informadamente, claro. Sobre De todo manera muy clara. para ministros y ministras, porque finalmente todo llega, eventualmente todo puede A la llegar a Corte. nivel de la Corte, ¿no? Obviamente sería Totalmente. ideal poder participar y orientar en todos los niveles, pero está muy complicado. Sí, sin lugar a dudas. Yo quiero reiterarle mi reconocimiento y mi sincero agradecimiento a don Demetrio Zoe La Tijera por estos minutos que nos obsequia. Sé que tiene una agenda muy saturada con muchos compromisos de trabajo y le reitero siempre mi reconocimiento y mi agradecimiento. Gracias, don Demetrio Zoe, muy amable. Gracias, muy amable. Gracias, Tulio. Vamos a la conclusión con el abogado Tulio Salanova Brito, presidente de la Comisión de Fiscalización del Colegio Nacional de Abogados Foro México. Abogado, un último comentario, una última reflexión. Adelante. Julio, agradecerte la invitación a departir con tan importantes miembros del foro y decir que evidentemente estamos ante un escenario sumamente complicado. Es necesario que voces autorizadas, que políticos de tanta experiencia como don Demetrio informen a los ciudadanos de los riesgos que tiene este tipo de procedimientos. Y no solo eso, la participación activa, la participación política, la expresión de las opiniones divergentes ante un escenario populista tan complicado, pues son evidentemente necesarias. El populismo rancio, el populismo radical no permite la oposición. Esto lo hemos visto en historias de países latinoamericanos que han tenido tragedias económicas y sociales muy importantes incluso en nuestro siglo. Por lo tanto, la opinión documentada, el análisis serio y responsable, pues abonan a una cultura política para evitar este tipo de tragedias. Yo te agradezco y le agradezco a don Demetrio la oportunidad de participar y te reitero mi reconocimiento. Gracias al abogado y contador público, don Tulio Salanova Brito, por su último comentario, su reflexión final, y pues reiterarles a nuestros invitados, si su agenda se los permite, podamos reunirnos la próxima semana para darle seguimiento, opinión, análisis y, ¿por qué no?, hasta una crítica constructiva a las decisiones, a las acciones o a las ocurrencias de este gobierno del segundo piso de la cuarta destrucción del país. Gracias a nuestros invitados, gracias a nuestro amable auditorio que nos acompaña en todas las redes sociales, plataformas, y bueno, pues invitarlos para que no se vayan, ya está por entrar, ya está aquí el maestro Nelson Vargas, con quien también platicaremos sobre temas muy importantes y coyunturales en el contexto deportivo, en la antesala de un mundial, y bueno, vamos a platicar con él sobre estos temas. Muchas gracias a nuestros invitados, muy buen día, gracias.